Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto enorme, presidente. Mañana de seguro nos vemos en Bahía, ¿no? Linda tierra manabita. Se apertura la Aqua Expo y al igual que hizo Radio I-99 en febrero, en que tuvimos la oportunidad de hacer toda la cobertura de la Aqua Expo Santa Elena en esa ocasión, la primera de este 2022. Mañana estaremos pues en Bahía de Caracas, allá en la provincia de Manabí. Yo me imagino, ¿no?, que esto es un enorme reto para todos quienes están inmersos en la actividad acuícola. Es un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Alberto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de I-99, buenos días a quienes forman parte del panel. Efectivamente, digamos que ustedes ya nos acompañaron en el mes de febrero en el Aquaexpo Santa Elena, ahora pasamos al segundo Aquaexpo del año, de los 4 Aquaexpos que organiza la Cámara. Este es el Aquaexpo Manabí, todos con una estructura similar, una feria comercial donde las empresas pueden exponer sus productos, servicios, tecnología, innovación, con la intención de que esa tecnología sea adaptada, adoptada en las fincas camaroneras y lograr continuar con este proceso de mejora en sus eficiencias. Y de forma paralela, un congreso, un ciclo de conferencias que trata los temas de mayor interés para el camaronero, en este caso particular, temas que tienen que ver con el manejo de la finca como tal, pero también con situaciones de mercado. Como ustedes han podido conocer, el sector exportador en general está afectado por diversos factores, desde la invasión Rusia en Ucrania, el proceso inflacionario en los Estados Unidos, los temores de que el conflicto armado eh, entre Rusia y Ucrania se extienda y afecte a otros países de la Unión Europea, la pandemia, que aunque en ciertos países pareciera que la estamos dejando atrás, otros países están gravemente afectados, como es el caso de China, principal mercado del camarón, que hoy tiene medidas Correcto. de confinamiento que nuevamente afectan el consumo, ¿no? Entonces, todos estos son temáticas que vamos a abordar a partir del día miércoles hasta el día jueves en Bahía. Sí, y ya vamos a profundizar en todo esto, incluyendo también la crisis logística, ¿no? Lo que desde octubre, noviembre del año pasado se llamaba, o lo denominaban, ¿no?, la crisis de los contenedores, que también tiene su influencia en el tema comercial, ¿no? Pero antes sería importante, porque aquí siempre, y más allá de que pueda sonar repetitivo, ¿no?, siempre destacamos dos temas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el potencial de lo que significó la exportación camaronera en el 2021, ¿no? Más de 5.000 millones de dólares. Y sobre todo, el hecho de que el sector camaronero en sus distintas fases genera trabajo, ¿no? Porque uno, si se pone a sumar desde la recolección de larvas hasta terminar colocando los contenedores en puerto, en los puertos del Ecuador, significa pues generación de empleo, presidente. Efectivamente, es una cadena que dentro de sus dos principales virtudes, la primera que se encuentra en zonas rurales que no tienen vocación agrícola y por tanto se genera producción y empleo en áreas donde definitivamente no existiera otra actividad económica que pudiera activar esas zonas normalmente deprimidas en países como el Ecuador, donde la ruralidad ha quedado atrás, se ha rezagado, no hay un desarrollo como en los pueblos urbanos. Lo segundo es que existe un alto componente de género femenino trabajando especialmente en las procesadoras, en las empacadoras de camarón, como sucede en el sector florícola, por ejemplo, dada que la mujer tiene una motricidad fina que le permite ser mucho más hábil en el proceso de pelado de camarón. En las últimas décadas, si bien es cierto, ha habido una incursión y existe ya un grupo, digamos que masculino creciente en las empacadoras, es decir, estamos aprendiendo a pelar Uh camarón. -huh. Definitivamente es un trabajo donde la mujer sobresale, y ese trabajo que ha venido creciendo solamente por darle un dato adicional, entre enero del 2020 y diciembre del 2021 en las empacadoras se crearon casi 13.000 plazas de trabajo nuevos, es decir, de esas casi 10.000 mujeres pudieron obtener o lograr un empleo digno gracias a que creció el empleo, el trabajo justamente en esa área. Entonces, dos cosas, ¿no? La ruralidad, y lo segundo, la importancia del peso del género en el trabajo que genera el sector camaronero. Ahora, usted ha mencionado la cadena completa. Sí, solo con una precisión, porque no existe la recolección de larvas desde el año 2007, Mm. dado que el sector camaronero declaró el cierre de su ciclo. ¿Qué quiere decir esto?
que la larva se produce en laboratorio. El No laboratorio. hay la necesidad de traer larvas salvajes, como así nació nuestra actividad, por supuesto. Ya no se lo hace así, con la intención de mantener un ciclo cerrado y que no se introduzcan patógenos desconocidos, es decir, potenciales nuevas enfermedades, cuando se trabaja con animales salvajes, sino lo Ok. que se hace es se trabaja con este ciclo cerrado. Valga la precisión, presidente. Permítame que Lorena que tiene otras inquietudes. Estamos conversando con José Antonio Camposano, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. ¿Cómo le va, José Antonio? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Lorena. Sobre el tema del mercado tailandés, ¿cómo mejora toda la parte de la exportación? Sabiendo, como usted mencionó, que estamos dentro de una pandemia que todavía no ha pasado, pero sin embargo el sector camaronero ha sabido manejarse en ese tema de los mercados internacionales. ¿Qué tan bueno es este ingreso ahora al mercado tailandés? Gracias por su pregunta. Efectivamente, el tema de los mercados es muy sensible para un producto de exportación como el nuestro. El 99.9% de la producción camaronera debe exportarse. Somos el más grande productor y exportador del mundo, con un mercado interno de 17.5 millones de habitantes, a diferencia de lo que tienen otros países productores como India, que es nuestro competidor directo, que tiene 1.2 billones de personas. Es decir, si ellos quisieran, pudieran un buen día dejar de exportar para dedicarse al mercado interno y posiblemente algo así como década y media lograrían un consumo interno que no requiriera de la exportación. Ecuador debe exportar y por tanto al necesitar exportar todos los mercados son importantes. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy en día, con lo que conversábamos hace poco, ¿no?, respecto a cómo están afectados los mercados del mundo, el precio internacional del camarón y el precio del camarón al productor está gravemente afectado. Eso se conoce hoy en la industria. Es una realidad y es una situación que normalmente estamos expuestos cuando tenemos estos vaivenes de los mercados. La apertura del mercado tailandés, que se gestionó durante casi un año, poquito más de un año diría yo, junto con la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad y el sector privado representado por la Cámara, le permite al sector exportar aproximadamente 10 millones de libras mensuales a ese destino. Ecuador exporta en promedio 170 millones de libras de camarón al mes. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que se trata de un mercado que absorberá entre el 6 y el 7% de nuestra venta total, que aun cuando eso pudiera sonar poco, es importante porque, como le digo, en un sector como el nuestro que está en expansión constante, todos los destinos son importantes. Si no se hubiera logrado la apertura hace escaso semana y media del mercado tailandés como una pequeña válvula de escape, sin duda tuviéramos aún mayor afectación en el precio interno del camarón, que hoy, digamos que se sostiene gracias a que hay esa pequeña válvula de escape, ¿no?, mientras los otros mercados están experimentando problemas, y me refiero entre ellos principalmente al mercado chino, que tiene cerradas alrededor de 18 ciudades, entre ellas las dos principales, Shanghái y Beijing, ¿no?, logren salir de este nuevo impacto de la pandemia, de esta nueva ola, y que la exportación a ese destino se recupere y que también el riesgo a exportar también disminuya, porque como usted conoce, China tiene un control sanitario que establece el análisis de cada caja, ¿no?, y exige la no presencia de trazas de virus, de coronavirus, en las superficies de la caja, un poco lo que hacíamos nosotros hace 2 años que desinfectábamos los paquetes que nos llegaban a la casa. China continúa con esa política y cuando encuentra una traza de virus inerte, sanciona a las empresas que exportan, no me refiero a Ecuador exclusivamente, ¿no?, pero la sanciona imposibilitándolas de exportar durante una ventana de tiempo. Eso ha incrementado el riesgo de exportar ese mercado y por tanto esa depresión de precios que vemos el día. Y en esta misma línea, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen con los mercados internacionales? Ya entramos al tailandés, ahora ¿cuáles son los próximos que se vienen? ¿Están en negociaciones tal vez dentro de tratados de libre comercio? Correcto, bueno, el primero es México, sin duda alguna, ha generado mucha expectativa porque si bien México es un productor, tenemos colegas en ese país. México tiene capacidad de consumo y especialmente de consumo de lo que Ecuador puede ofrecer, que es un producto certificado, que es un producto de valor agregado, que no compite directamente con lo que ya ofrece México. Mal haríamos nosotros en pretender ir a ofrecer lo que México ya produce. O sea, simplemente por distancia, por costos, nosotros somos dolarizados, México es un país cuya moneda se deprecia constantemente o se devalúa si es que el gobierno así lo decide y pueden competir con nosotros perfectamente sin mover un dedo. Es un mercado donde aspiramos el gobierno ecuatoriano negocie con todas las herramientas que se le ha dado para que se le permita el acceso al camarón en cualquiera de los esquemas que se han propuesto. Ecuador no se ha cerrado a que tengamos la puerta abierta al ingreso. Hemos hecho varias propuestas para que el acceso sea paulatino, entendiendo que hay una producción nacional, que sea ciertos productos, que sea en ciertos momentos, porque México no produce camarón todo el año como sí lo hace Ecuador. Entonces ahí hay el primer objetivo. El segundo, sin duda, es China.
donde aspiramos que no solamente el arancel se reduzca, sino que en el marco del acuerdo tengamos un canal de diálogo mucho más expedito que reduzca el riesgo que hoy es altísimo exportar a ese destino por todas las medidas sanitarias que se están aplicando. Y tercero, sin duda, sin dejarlo de lado, el mercado de Corea del Sur, que a través de este acuerdo que esperamos ya se culmine, ¿no? Que se empezó a negociar hace más de 8 años, que esperamos ahora se culmine, reduzca el arancel del 20% al camarón. Hoy Ecuador le vende solo $120 millones en camarón a Corea y pudieran ser 250. Entonces ahí tenemos también un gran potencial. Que ojalá a través de esta agenda comercial realmente alcancemos esos beneficios para la oferta exportable y luego la Asamblea Nacional, eso hay que mencionarlo, ¿no? Ratifique la entrada en vigor de dichos acuerdos, porque una cosa es negociarlos, pero otra cosa es que la Asamblea no le puede dar la espalda al sector exportador y al sector productor, ¿no? Ratificando y que esos acuerdos entren en vigor de manera inmediata. Claro que sí, Verónica Landeta. José Antonio, muy buen día. Verónica Landeta le saluda. Mi pregunta es la misma pregunta que se la planteé ayer a la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura, que estuvo con nosotros compartiendo muchos detalles sobre la Aqua Expo, que se desarrolla el 11 y 12 de mayo. Mañana, así es, en la ciudad de Bahía de Caracas. Así que bueno, ahí van a estar toda esta industria concentrada. Mi pregunta es, ¿en qué radica o definitivamente cómo ha hecho el sector camaronero para no ser afectado por todos los cambios, por todas las situaciones bastante conflictivas y complejas que se han dado a raíz de la guerra con Rusia y Ucrania? ¿A qué se debe definitivamente que ustedes hayan podido rápidamente replantearse y ir a la casa de nuevos mercados para obviamente pues seguir exportando y seguir siendo ese puntal en la economía del país? Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, a ver, sin duda que hay un impacto, ¿no? Claro que sí. El impacto que ustedes un mercado que compraba más o menos entre 5 y 7 millones de libras mensuales de camarón, que aun cuando uno dijera, bueno, eso es menos que lo que nos acaba de decir de Tailandia, o sea, prácticamente no pesaba así. Digamos que era el 3% de nuestra exportación. Sin embargo, Rusia pasó de ser el 15º mercado a ser el 6º mercado en importancia en cuestión de 24 meses, ¿no? Lo que quiere decir que la proyección para este año era que ese mercado realmente pudiera duplicar su importación, más que todo porque estábamos en un proceso de autorizar nuevas empresas ecuatorianas para exportar a dicho mercado. Es decir, estamos justamente en el proceso de penetración al mercado que se vio truncado una vez que inicia esta invasión y que estos dos países entran en un conflicto armado que ha imposibilitado que nosotros podamos vender, ya sea por logística o por asuntos de carácter financiero, porque la banca rusa no puede entrar en el sistema SWIFT y hacer los pagos correspondientes. Al ser un volumen no mayor, ¿no? Como diferente de lo que sucede en el mercado, en el sector bananero, ¿no? Que el 22.5% de sus exportaciones iban destinadas al mercado ruso, digamos que es manejable poder desviar ese comercio a otros destinos, aun cuando nuestro sector sigue creciendo en producción. Ahora, la razón por la que el sector siempre está preparado, digamos que de alguna manera está llamado a estar listo para adaptarse, es porque el sector productor y exportador de camarón ha estado expuesto toda la vida a los diferentes fenómenos que afectan al comercio internacional, ya sea porque desde el país tenemos un modelo de dolarización, una moneda que no nos permite depreciar, devaluar, y por tanto nuestros costos son duros, son fijos en dólares, y ahora cuando el dólar está fortalecido incluso somos más caros que nuestra competencia. Tenemos que ver cómo competimos porque no hay alternativa por ahí, porque estamos obligados a adaptarnos a los diferentes requisitos del mercado, ya sea porque Europa nos pone nuevos requisitos, China nos puso nuevos requisitos en 2019, luego vino con los controles de superficie por COVID cuando arrancó la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, el sector está acostumbrado a que cuando sucede una situación de esta índole, automáticamente tiene que ver cómo se adapta, ¿no? Para continuar, como usted bien dice, exportando. Porque lo que nos pudiera suceder, que fuera gravísimo, es que ante un problema, quedarnos estáticos y no tener dónde colocar productos, ¿no? La peor venta es la que no se hace. El sector, a pesar de todo, continúa vendiendo con unos costos altísimos, especialmente al sector productor, que hoy no está pasando bien por los precios que se están dando. Aspiramos que en la medida en que China empiece a recuperarse, nosotros tengamos mejores condiciones, y ojalá, por asuntos de carácter humanitario, ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania termine, y luego sí, por situaciones de carácter económico, para que el banano ecuatoriano, para que la pesca, el sector cafetalero y por supuesto el sector florícola y el camaronero podamos nuevamente exportar a un destino
que se estaba transformando en un mercado importante para nuestras exportaciones y con el que se habían iniciado los primeros diálogos con la zona euroasiática para un tratado de libre comercio, porque en octubre pasado varios productos, entre esos el banano y el camarón, perdimos preferencias arancelarias en Rusia. Entonces estábamos pagando inclusive un arancel mayor. Entonces, ¿por qué le comento toda esta historia? Claro Porque que sí. la realidad del sector exportador, ¿no? Que está expuesto a todos estos problemas y le toca ajustarse para poder continuar con sus ventas. Correcto. Le Bueno. propongo al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y lo comprometo para mañana seguirla. Vamos a estar allá transmitiendo a lo largo de todas nuestras programaciones durante miércoles y jueves, ¿no? Todo el desarrollo de la Aqua Expo Manabí 2022 lo comprometo para poder ampliar e incluso ir haciendo las evaluaciones y las valoraciones, ¿no? Sábado cumple un año el actual periodo legislativo. Por un lado, el trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional, que desde el ámbito político tiene su incidencia en el diario convivir nacional, ¿no? Y solamente en 14 días, en cambio, el Ejecutivo también cumplirá pues un año, ¿no? El presidente Lazo de administración. Así que estaremos haciendo todas estas valoraciones en directo desde las instalaciones del Bahía Tenis Club, ¿no? Lugar donde se va a desarrollar la Aqua Expo. Gracias por este tiempo, presidente, y gracias por los conceptos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su invitación. Los vemos mañana en Bahía y bueno, ahí seguiremos la conversación. Ahí Claro la que sí. seguimos.